Muy buenas noches, qué gusto volver a compartir con ustedes, amigos turistólogos, qué gusto volver a saludarles en este espacio de Ecuador Conventions Live, un espacio que lo hemos dedicado para fortalecer el turismo en el Ecuador, el conocimiento turístico, hablando de diferentes temas importantes, hablando de diferentes realidades que la industria turística a nivel del Ecuador y a nivel mundial tiene. Para nosotros indispensable poder compartir con ustedes, con la experiencia de nuestros expertos que les hemos invitado en este tiempo a discutir temáticas que de alguna forma u otra vienen, como les menciono, a fortalecer este importante sector productivo del Ecuador como es el turismo. Tenemos que creernos, tenemos que convencernos de que solamente la industria turística va a sacar adelante esta situación que hoy por hoy el Ecuador está atravesando, ¿no? La semana anterior conversábamos con Natalia Rincón un tema bastante importante que era el comportamiento del consumidor en el sector turístico. Con ella pues analizábamos un poco eh, cómo comprar un producto, qué entendemos por el tema del comportamiento del consumidor, cómo es su dinámica y cómo es el comportamiento de gasto, cómo es el consumidor, cuáles son las etapas del proceso de compra. Y en este proceso interesante del comportamiento del consumidor entraba un tema de qué tan inclusivos somos en el Ecuador para el desarrollo del turismo como país, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema que en el día de hoy, en esta noche, vamos a tratar con un gran amigo de la casa, un joven profesional que, que ha venido trabajando permanentemente en algunas actividades. Quiero presentarles al ingeniero Carlos Sandoval. Él es un ingeniero en administración turística y hotelera. Está estudiando varios diplomados, de igual forma perfeccionando su conocimiento, actualizando su conocimiento constantemente. Ha tenido varias distinciones, Carlitos. Ha sido director académico ad honorem del Evans, capacitaciones en el programa Natur, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, es gestor cultural registrado en la ROAC del Ministerio de Cultura, cofundador del Círculo Filosófico Ágora del Mashka. También ha sido comisionado de observación y seguimiento de rendición de cuentas y transparencia de la Fundación Pública de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, así también miembro de la Red de Jóvenes Políticos de América, de la Organización de Estados Americanos OEA, miembro del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, también ha sido miembro de la Mesa de Igualdad Provincial en Cotopaxi. En su experiencia, pues ha sido becario de 11 escuelas de liderazgo entre las organizaciones e instituciones que lo han becado. Está la Fundación Hispanic American Center for Economic Research. De igual manera está la PUSE, la Fundación Mujer y Mujer. En fin, ha participado como ponente y asistente en varios seminarios, congresos tanto nacionales como internacionales. También ha sido jurado calificador y mentor de proyectos en varias ocasiones. Ha recibido condecoraciones, ha sido conductor de programas radiales y tiene un lema bastante particular, ¿no? Y su lema es justamente trabajemos por una cultura libre, una política justa y una sociedad inclusiva ambientalmente sostenible. Mi querido Carlitos, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este sinnúmero de conversatorios, de entrevistas, de tertulias que nos enrumban a orientar un mejor turismo en el Ecuador. Bienvenido, Carlitos. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a todas y todos quienes hacen Ecuador Conventions, porque sé que es una empresa ya de lo que empezó como un emprendimiento, un sueño. Yo recuerdo en sus inicios conversar así, un turismo de conferencias, un turismo de eventos, y ahora ver que se ha constituido ya como un referente nacional de conventions, como convenciones en temas aliados, no solo el turismo, sino a empresas, al tema inclusivo, y justamente ese tema es el que lo vamos a topar el día de hoy, transversalizándolo al turismo. Así que yo me siento como en casa. Gracias, Ecuador Conventions, a todo el equipo de trabajo que está detrás. Y gracias a ti, Javi, por ser una de las personas que ha creído en la Tacunga, que ha creído en un turismo diferente y que ha creído en el engranar actores dentro del entorno turístico. No, qué chévere, Carlitos. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, entremos un poco en materia. Oye, sabes que hemos visto en este último tiempo
gran impacto, se podría decir, del turismo en la economía ecuatoriana, ¿no? Muchas veces hemos visto y hemos analizado de que, claro, el turismo como una actividad económica te genera desarrollo local, te permite tener relaciones nacionales e internacionales, te permite abrir puertas que te vinculan con otros sectores, pero ¿cómo tú lo ves al turismo el día de hoy, después de haber pasado una pandemia, un tema de COVID, después de haber eh, cambiado una, una estructura política que venía hace algún tiempo media confusa? ¿Cómo tú lo ves al turismo en el Ecuador el día de hoy? Bueno, cabe recalcar que la pandemia no solo fue una amenaza, como todas y todos lo vemos, sino fue una gran oportunidad, primero para acercarnos a la virtualidad, porque muchas personas teníamos ese miedo y todavía estábamos como muy aferrados o aferradas a lo tradicional, a lo presencial, pero este tema de la pandemia nos dio la oportunidad de, primero, retarnos a nosotras y nosotros mismos como gestores culturales, como actores turísticos, a repensar el tema del turismo. Aparte también que se evidenció grandes brechas. Las brechas fueron desde las brechas sociales, brechas económicas, brechas industriales, brechas empresariales, brechas culturales. Y esas brechas nos dio la pauta para hacer una reingeniería en todos los ámbitos. El turismo fue el más afectado, por supuesto, porque la dinámica del turismo es la movilización de gente y al estar encerrados no hubo cómo salir. Sin embargo, han habido algunas personas que han sobrevivido, en esto sea dicho de paso, Ecuador Conventions ha sobrevivido a la pandemia, ha sobrevivido en el tema virtual, pero otros lugares no. ¿Cómo lo veo en el Ecuador después de la pandemia? Pues totalmente renovado. Quizá desde un aspecto tradicional podríamos decir que todavía sigue pensándose que el turismo es movilizar masas. Desde un aspecto académico se ha hecho una reingeniería en las mallas académicas, en la forma de pensar, en los estudios académicos. Ya se pone el antes de la pandemia y el post pandemia, los escenarios de los diagnósticos situacionales, de lo que yo he visto en artículos científicos, desde la OMT mismo ya hablan desde la ONU, ya se plantean retos post pandemia. Entonces, en el Ecuador se ha territorializado estas acciones, probablemente. Desde las empresas se ha querido innovar, probablemente, pero lo que aún falta es esta inclusión. Lastimosamente, en el Ecuador todavía existen brechas evidentes sobre un turismo que no es asequible, un turismo que no le permite a la persona visitar el lugar. Y lo hablo no solamente de personas con discapacidad, que más adelante les podré decir, sino el simplemente acercarme mediante la virtualidad hacia un atractivo, hacia un recurso turístico. ¿Con qué? Les pongo el vivo ejemplo. Un mapa, al menos 3D, del centro histórico de La Tacunga. La Tacunga es la ciudad en donde vivimos. Entonces, desde lo virtual, no se ha repensado desde los gobiernos locales plantear estos nuevos atractivos digitales, porque, ojo, así captas la atención. Entonces, yo creo que el turismo ha tenido una evolución, sí, ha tenido una evolución con el tema de las normas de bioseguridad, el mejor manejo de alimentos dentro de la parte gastronómica, en las agencias de viajes, en los vuelos, la movilización. Han cambiado las dinámicas porque ahora muchas personas siguen usando la mascarilla, otras personas son mucho más aseadas. El mismo hecho de consumir con las manos, cuando uno está de viaje, el mismo hecho de consumir con las manos, antes, eso es un dato curioso, las personas tenían enfermedades por consumir los alimentos sin lavarse las manos. Ahora, pues, esta dinámica de lavarse las manos ha permitido que las personas en sus viajes tengan nuevos hábitos. Entonces, el turismo ha cambiado los hábitos de la gente, por supuesto, pero no ha cambiado todavía y no ha cerrado todavía brechas que aún existen. Y esta brecha digital lo planteo porque es una de las pequeñitas problemáticas que quizá están desde las administraciones, desde los gobiernos locales, no se replantea la digitalización de los atractivos, la digitalización de los recursos. Todavía no existe, solo con poner una cámara, tomar una foto, un buen video, no es una publicidad. Hay que empezar a innovar dentro de la misma publicidad. Entonces, yo creo que al Ecuador todavía le falta un 70% que recorrer en temas de inclusión. Y no inclusión en un sentido
de grupos de atención prioritaria o vulnerables, sino una inclusión verdadera con el turista de extranjero. Problemática local, delincuencia. Viene un turista, le asaltan. ¿Cómo le tratan dentro de la policía turística, por ejemplo? Una policía eh, regular o un ITUR. ¿Cómo le tratan al turista? Ay, pobrecito, ponga la denuncia. Eso es inclusión, eso, la palabra inclusión es hacerle parte de mi entorno. Entonces, la parte inclusiva del turismo es hacerle parte al turista de mi entorno y en mi entorno darle las comodidades y facilidades para que su estadía sea plena y satisfaga sus expectativas y supere aún. El mismo hecho de la delincuencia ya hace que esa inclusión como término ya se disgregue, o sea, ya no existe inclusión porque no le estoy haciendo parte de mi entorno, simplemente le estoy diciendo, venga, y los taxistas le cobro $1 más, le cobro $5 más, me voy a dar toda una vuelta para llegar a casi el mismo punto. Entonces, el tema de la inclusión hay que manejarlo desde ese espacio, desde cómo el anfitrión, el país anfitrión, propone, oferta al turista un espacio seguro, porque desde ahí se parte de un turismo inclusivo, desde un espacio seguro. ¿El Ecuador es seguro para el turista? Yo pregunto. Ahora, Carlitos, claro, tenemos la realidad que el Ecuador está pasando, pero en esta nueva realidad, te digo, por ejemplo, no tenemos nosotros claro, y te hablo de nosotros como Ecuador, qué tipo de turismo nosotros captamos o qué tipo de turistas nosotros queremos captar. Eso lo veníamos conversando desde hace algún tiempo atrás. Eh, Sabemos que es del turismo de aventura, sabemos que es del turismo de montaña, sabemos que es un city tour, que los diferentes modalidades de turismo. Pero Ujú. definitivamente cuando hablamos de turismo inclusivo, hay un choque terminológico, un choque de emociones, un choque de costumbres, un choque de tradiciones, un choque ideológico que nos lleva a confundirnos en qué es el turismo inclusivo. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué es el turismo inclusivo, Carlitos? Bueno, la OMT es clara en las definiciones. Cuando la Organización Mundial de Turismo habla de un turismo inclusivo, lo habla desde la accesibilidad y asequibilidad. Son dos términos muy interesantes. Asequibilidad por el tema económico. Es asequible, es caro, es barato. Hemos visto en muchas plataformas virtuales ahora, TikTok, que dice con $10 puedes viajar se me ocurre, a Ipiales. O con $50, ¿cómo viajar con $50 a Cartagena? O sea, el tema de la asequibilidad es un tema de competitividad dentro de las empresas y de los destinos, eso es innegable. Entonces, no podemos decir que el turismo asequible por el tema económico es un limitante, pero sí el tema accesible. Cuando uno habla de la planta turística, lo primerito que empieza a analizar, claro, la superestructura como los gobiernos y las políticas, pero también habla de la infraestructura. Y en la infraestructura existe tal vez existen vías de primero, segundo, tercer orden bien mantenidas. En el tema de accesibilidad al recurso, todavía no estamos hablando de personas, estamos hablando al recurso. Hay una accesibilidad, claro, a los turistas de extranjeros les encanta irse en moto, ensuciarse. Hay muchos tipos de turistas que salen a aventurarse y les gusta irse a lo salvaje, digamos así, que el Ecuador también presenta desde una faceta amazónica, andina. Entonces, desde la accesibilidad, no es hacia el turista totalmente que se tiene que trabajar, sino también desde la comunidad. La comunidad tiene los servicios básicos planteados desde una planificación territorial o simplemente están construyendo en quebradas, están construyendo la casa sin alcantarillados, están desde los gobiernos locales dando permisos para construcciones. Entonces, hay que pensar también desde adentro, desde la comunidad. Ellos tienen los servicios básicos, entonces si la misma comunidad no tiene estos servicios básicos, ¿puede ser un producto turístico? Sí, claro que puede ser un producto turístico que ofertar. Ven a vivir como se vivía hace 500 años. Por supuesto, pero ¿eso qué dignifica a la persona? Tú lo acabas de decir al inicio, mejora la calidad de vida, nos ayuda, nos impulsa a mejorar. El turismo le está dejando algo a la comunidad para mejorar su calidad de vida, para dignificar su vida.
Desde ahí también se tiene que pensar el turismo, porque no solamente es decir, viene el turista, visita la choza que se han construido, vive como las personas viven, tradicionalmente viven, sin agua, con letrinas, por supuesto, las letrinas con biodigestores es un atractivo para los turistas se van felices, pero eso está planificado de manera sostenible. En realidad está generado desde una planificación mucho más pensada desde territorio. Entonces, el tema del turismo accesible es desde las facilidades de infraestructura. Ahora, vamos a decir, bueno, tenemos una vía de tercer orden que les encanta a los turistas ir hasta allá. Pongamos un lugar, pongámoslo a la Amazonía. Los turistas les encanta ir en 4x4, les encanta ir en canoa. Perfecto, les encanta ir en canoa. Pero desde la misma comunidad han mejorado su estilo de vida, han mejorado su calidad y se han dignificado. No lo han hecho. Muchas comunidades no lo hacen. Simplemente, o hay otras comunidades que lo que han hecho es pavimentar. Caso concreto, Quilotoa. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha vuelto una ciudad, una metrópolis. O sea, ahí se ha modernizado a un nivel tan alto que la otra comunidad que está al lado está con el mismo atractivo, el Quilotoa. Pero por el uno llegas en carretera, por el otro llegas en un camino de tercer orden. Y les encanta también, pero no está difundido. Entonces, ¿qué se vuelve más comercial? Ahora, el tema de la comunicación también es interesante porque los pueblos y nacionalidades, las localidades deberían estar difundiendo en los idiomas, no solo propios, porque el turismo local se volvió una tendencia después de la pandemia. O sea, el serrano va a la costa, el costeño va a la Amazonía, a la sierra y así viceversa. Pero en lenguas madres se ha difundido la información, en lenguas madres se ha difundido al mundo entero que aquí existen personas que todavía hablan lenguas nativas. ¿Ese se ha vuelto un recurso turístico? No se ha vuelto. ¿Por qué? Porque simplemente es el son de castellanizar, hablar en español y decirle en su dialecto también, porque bueno, el inglés es universal, pero también hay agencias de viajes, hoteles, hostales, hosterías que lo hablan en otros idiomas. Entonces, yo creo que lo primero hay que repensarse desde adentro, qué estoy haciendo, cómo lo estoy comunicando hacia la misma colectividad, porque los jóvenes están yendo de las zonas rurales. ¿Por qué? Y están dejando su dialecto materno. Entonces, el turismo se vuelve atractivo cuando el espacio es seguro y seguro para la comunidad misma. ¿Cómo es inseguro? Porque los jóvenes ya no hablan, ya no se visten, ya no bailan, ya no se folcloriza, y eso no está bien decirlo, pero ya no hay un folclor nativo, ya no hay una autenticidad, no hay una identidad. Entonces, desde el pensar desde la misma identidad local, se ha ido acribillando la inclusión. Ahora, Carlitos, esto por ejemplo nos hace No te entender, escucho, Javi, está apagado el micrófono. perdón, Carlitos, esto nos hace entender un poco sobre, claro, el turismo inclusivo que tiene mucha relación con ese turismo accesible que nosotros permanentemente hablamos, ¿no? Pero ya hilando un poco más fino, podríamos hacerle dos aristas, ¿no? El turismo inclusivo como tal, el que te incluye a toda la gente, y el turismo accesible que te permite acceder a los diferentes recursos naturales, a los diferentes atractivos turísticos, que tengas toda la facilidad turística para que puedas disfrutar. Entonces, te hablo, por ejemplo, un caso particular, el caso del Pailón del Diablo. El Pailón del Diablo es un atractivo turístico que tiene su facilidad turística, lógicamente para las personas que son sanas en este sentido, que no tienen problemas en movilizarse. De alguna forma podríamos decir eso, ¿no? Que se valen por sí mismos. Pero, ¿qué podríamos sugerir ahí? O sea, para que el turismo sea inclusivo y accesible. Ya. A ver, la inclusión guarda a los dos términos, accesible y asequible. ¿Sí? La inclusión es lo macro. Cuando se habla de inclusión, se habla también de tendencias. Y en estas tendencias, uno tiene que comprender que existen diferentes grupos focales. Lastimosamente, la oferta turística del Ecuador todavía no está diferenciada, primero para turista local y turista extranjero, sino solo por el precio.
Eres extranjero, pagas $10. Eres local, pagas $5. Desde ahí está la diferencia, pero no hay más diferencias. Ahora, lo que a mí me agrada del Ecuador es que cada vez empiezan a aparecer nuevas tendencias. Primero quiero empezar por un tema de los grupos de atención prioritaria y vulnerables. Los grupos de atención prioritaria están niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en movilidad humana y mujeres y personas LGBT. ¿A qué me voy con estas seis personas o estos seis grupos? Niños, niñas, adolescentes. ¿Hay destinos para niños, niños, adolescentes? Sí, los hay. Hay para movilidad humana, en este caso, pues es lógico que la movilidad humana hace también, de cierta manera, un tema turístico. Hay destinos para mujeres, sí, desde las discotecas mismo escuchamos Ladies Night, entonces ya existe una inclusión para adultos mayores, sí lo hay. Tenemos Vilcabamba, tenemos Cuenca como destinos para jubilados. Para pueblos y nacionalidades indígenas, sí, porque ahí desde la academia mismo se ha pensado este intercambio cultural, desde las mismas organizaciones de segundo grado, ahora sé que están visitando otras culturas. Recientemente nomás alguna delegación de aquí de jóvenes fue a Ibarra, se va a Otavalo, viaja a Cuenca, entonces la población eh, los pueblos y nacionalidades indígenas sí están en constante contacto, digamos, con otros pueblos y nacionalidades y se vuelve un intercambio de culturas. Con el tema de las personas con discapacidad, existen, ahora ya no es esto les quiero topar. Primero, era tratadas como en la época medieval como monstruos, ¿sí? Posterior a ello, apareció el término personas mongolitos o personas eh, mongólicas. Después apareció un término que se les decía personas con capacidades especiales. Después apareció un término que se decía con personas con personas discapacitadas. Ahora se trata de un tema de personas con discapacidad. Y actualmente está sonando un término que se llama diversidad funcional. Lastimosamente tenemos todavía en la mente que yo en mi cuerpo tengo una motricidad, ¿no? Y eso es normal. Y las que no tengan mi motricidad son anormales, o sea, no son sanas. Son sanas. Todas las personas tienen una diversidad funcional. Desde esos términos hay que empezar a repensarnos. Hay diversidad funcional auditiva, hay diversidad funcional visual, hay diversidad funcional intelectual y hay diversidad funcional física. Ahora, si nos vamos por la auditiva, tenemos un lenguaje de señas desde la promoción turística a nivel nacional como política pública. No hay, no hay. O sea, no sale la promoción turística en lenguaje de señas para personas con diversidad funcional auditiva del extranjero. No hay, no existe una promoción así. Quizá desde la empresa privada lo tratan de hacer. Con diversidad visual, existe un tema de braille o a su vez, cuando no pueden ver, pueden oír. Y lógicamente, pues en ese momento ustedes en los videos, audios, ya las personas tienen una imaginación, pero no existe tampoco una comunicación específica para las personas con diversidad funcional visual, para las personas con diversidad funcional intelectual. Existen muchas formas de comunicarnos. Hay personas autistas, personas con diversidad funcional intelectual que tienen el síndrome de Down y muchas otros síndromes que lastimosamente, pues algunos son genéticos, otros contraen al nacer o por algún golpe o alguna contusión. Sin embargo, estas personas no tienen una accesibilidad, digamos, en un restaurante, y yo lo he visto en redes sociales. Este restaurante es inclusivo, sí, pero no tienes tu carta con lenguaje braille. No tienes tu carta con grafos para personas con eh, diversidad funcional intelectual. Entonces, y las personas que atienden tampoco están capacitadas. Sí, han habido muy pocas personas que ya por coincidencia hablan lenguaje de señas y se sienten felices. No ha habido esta inclusión y diversidad motriz es la más grande barrera que tenemos en el Ecuador. Primero, por un tema patrimonial. Si queremos ingresar a un centro histórico o a alguna construcción histórica, lastimosamente no existen facilidades en el 80% de construcciones para ingresar.
para ver esta maravilla. Solo son gradas. ¿Por qué? Porque una ley impide que se haga inclusivo, porque no se puede topar el patrimonio. En Quito se han adaptado algunos edificios poniendo una escalera eléctrica, poniendo un ascensor, que de cierta manera lo pone inclusivo, pero plataformas, las rampas desde las mismas veredas, desde la misma planificación de la ciudad. Aquí en La Tacunga tenemos un claro ejemplo, tú sabes más también, Javi, no existen rampas en las ciudades para personas con diversidad funcional motriz. Entonces, hay que repensar el tema del turismo inclusivo accesible en las ciudades desde una replanificación urbana, desde una acupuntura urbana. No hay estudios en donde me diga, a ver, digamos, acá Cotopaxi, la mayor cantidad de personas que visitan el Ecuador, primero es Galápagos, después la provincia de Cotopaxi por el volcán, ¿sí? Pero no se vuelve atractiva la ciudad de La Tacunga, ¿por qué? Porque no es inclusiva, porque no es accesible. Y yo he tenido muchos grupos, cuando hago guianzas turísticas, he tenido grupos de adultos mayores, de personas con diversidad funcional motriz, que no pueden pasar a los museos, no pueden subir a unas gradas a un edificio. Por eso, desde los medios de transporte también tienen que repensarse desde el transporte público, desde el transporte turístico. Transporte turístico es el que mejor debería tener modificada su infraestructura como tal para adaptarse, pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque no se transversaliza la política pública, el presupuesto de política pública desde a nivel nacional no se transversaliza, entonces no se puede ejecutar políticas locales porque la política nacional no está bien. Entonces, si hablamos de un tema de accesibilidad al recurso, al atractivo turístico, a la ciudad, hay que mirar primero cómo desde la ciudad ha planificado su propia ciudad en temas de accesibilidad a personas con discapacidad o personas con diversidad funcional dentro de su mismo territorio, no solamente pensando hacia un turismo, sino desde su mismo territorio. Entonces, si desde su mismo territorio no hay una planificación para su gente, peor va a haber para el turismo extranjero. Entonces, yo creo que este tema hay que pensarlo mucho más allá de decir, el bus sí tiene una plataforma, el edificio sí tiene un ascensor. Es un tema de política nacional y desde arriba tiene que bajar una ley, una política pública que obligue a los gobiernos locales, a las academias, a hacer estudios en temas de turismo inclusivo. Si buscamos turismo inclusivo, también hablamos de personas LGBT, de personas, y esto con no una unificación, sino como un espacio también de inclusión social. Y déjenme decirles que el mayor mercado del tema turístico son las personas LGBT. El mayor gasto per cápita a nivel mundial somos las personas LGBT y me incluyo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el turismo rosa es uno de los turismos que mayor plata mueve a nivel mundial. Y no hay destinos turísticos específicos. En el Ecuador sé que hay dos agencias de viajes por el tema de un turismo rosa, pero no hay más. No están pensados por grupos de atención prioritaria, están pensados, me deja el turista plata, yo no sé, yo solo le pongo la comida aquí, ahí está la cama, vaya, siéntese, vaya, acuéstese, le doy el paseo en el carro, ya, se acabó, ese fue el turismo. Y nunca piensan en la necesidad local. Entonces, yo creo que hay que mirar estas planificaciones territoriales y replantearlas desde una política nacional. Ahora, queda muy claro, Carlitos, queda muy claro y te agradezco por esclarecer todo el tema del turismo inclusivo y por abrirnos un poco más el panorama sobre la falta de integridad, o no de integridad, sino de integralidad Integralidad. en todos los sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, desde uno mismo que tiene un restaurante, muchas veces piensan que toda la gente que va a entrar a comer en el restaurante es gente como uno, aparentemente. Es decir, que bueno, que quiere que sea más bien como uno. No nos ponemos a pensar en las personas que tienen silla de ruedas, en las personas que no escuchan o en las personas que no pueden ver. No nos ponemos a pensar en eso. Y creo que para ponernos a pensar en eso hace falta tener mucha visión sobre qué tipo de servicio yo quiero dar. Y lamentablemente en el Ecuador hay muy poca gente que tiene esa visión integral, integradora de traer a toda la gente a su recurso, a su servicio y dar lo mejor que se puede, ¿no?
Ahora mucho hablamos del diseño de experiencias y creo que al tener un turismo inclusivo, accesible, nos va a permitir empezar a innovar en la generación de experiencias turísticas que queremos que viva nuestra gente, ¿no? Lamentablemente, no solamente la Tacunga, sino algunos otros destinos, eh, hemos venido trabajando no por la innovación turística, sino hemos venido trabajando en un contexto similar al de 10 años atrás. O sea, yo dependo del Cotopaxi, dependo de los turistas que se vienen a dar una vuelta por el centro histórico y se acabó. Pero tampoco hago nada por llamar la atención y decir, hey, aquí estamos, vengan a Tacunga, aquí hay esto otro, tenemos facilidades para lo uno, para lo otro, tampoco hay. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿A qué se debe este fenómeno de la falta de innovación y la falta de una visión integradora para que los negocios, para que los operadores, para que los hoteles puedan implementar este tipo de servicio? Bueno, hay que pensar desde un público objetivo. ¿A qué público objetivo tengo mi empresa direccionada? Sí, mi empresa solo va para jóvenes, mi empresa solo va para adultos mayores, mi empresa va para todos. Y ese es el cáncer, digo yo, de todas las empresas turísticas que creen que el turismo es para todos y que mi empresa es para todos. Y ya. Y el tema turístico no es así. Una cosa es inclusivo y otra cosa es exclusivo, ¿sí? Y desde aquí quiero partir, desde este sinónimo y antónimo. Lo inclusivo es hacia adentro, hacia el territorio, hacia mi ciudad, hacia mi empresa, que la gente venga hacia mí. Eso es lo inclusivo, porque yo le doy el espacio seguro. Ahora, lo exclusivo es lo que excluye. Sí, entonces hablar de un turismo inclusivo me suena un poco en el oído, me hace ruido, porque debería ser un turismo incluyente, más no excluyente. ¿Ya que voy con lo excluyente? Es que es exclusivo, es que es solo para la high, es solo para un público objetivo, es solo para personas con rango alto, es solo para extranjeros. Entonces, el tema de la brecha social, del clasismo, de un racismo, de de un separatismo, de un territorialismo, ha hecho que no se piense en esta inclusión y en este espacio incluyente hacia las personas, sino más bien excluyente. ¿Cuál es el gran error? Yo les digo, no porque yo haya tenido una experiencia en empresa turística, sino porque tuve buenas maestras y maestros y he tenido experiencia también en otros espacios. Y en estos intercambios de experiencias que te he podido tener, el recorrido a los 4 continentes del mundo, me falta solamente Oceanía, pero en estos viajes de los 4 continentes me he dado cuenta que el público objetivo al que van no es un apellido, no es una nacionalidad, no es un, perdón que lo diga tan grotescamente, pero no es un genital, no es un hombre-mujer, no es un turismo solo para hombres o turismo solo para mujeres, no es separatista, no es un turismo solamente por edades a nivel mundial, es un turismo de tendencia. Ya que vamos con las tendencias, yo te pregunto a ti, Javi, ¿tú sabes qué es el turismo negro? Lo he escuchado, sí. Ya. Las nuevas tendencias que nos plantea la ONU son turismos de colores. El turismo rosa ya lo hablamos, que es para personas LGBT. El turismo negro es recorriendo espacios, eh, digamos en este octubre van a salir muchos recorridos eh, terroríficos. Entonces el turismo negro es justamente para personas que quieren ir a cementerios, ir a casas abandonadas, ese tipo de Y cosas. Es que de una hecho ya tendencia, ¿no? se lo hace en Quito, ¿no? Ya se lo hace ya. Correcto. En muchas ciudades, eso se lo ha hecho en España, en Italia, en Roma, en Estados Unidos, en muchos lados. Recién el Ecuador está adoptando el turismo negro, pero no lo quieren llamar así, turismo negro, que eso ya lo planteó la ONU. Turismo naranja. Es un turismo de una economía circular, de una economía naranja, de un tema de identidades, de rescatar lo nuestro, de salvaguardar la identidad, de cultura, de tradición, de folclore. Turismo naranja es otro tipo de turismo que se dedica netamente a comunidades. El turismo blanco, de nieve, el turismo azul, turismo de mar, de océano, de ríos.
el turismo ufológico. En La Maná, aquí en Cotopaxi, podemos hacer turismo ufológico. ¿Se ha topado estas tendencias de turismo? Ya dejemos de pensar, dejemos de segmentar. Lastimosamente, las empresas turísticas no tienen estudios de mercado. Lastimosamente, las empresas turísticas no tienen un estudio de tendencia. Simplemente por la experiencia, porque mi papá tuvo la empresa, porque mi papá lo hizo, porque mi abuelo, porque mi abuela, porque ella tenía el restaurante y yo sigo teniendo el mismo restaurante. No es por tradición, no es por empirismo. El turismo tiene que empezar a profesionalizarse y eso también se debe a una política pública, al acceso a la educación libre. O sea, a lo que voy es que en realidad no se puede generar un tema de un turismo inclusivo cuando desde la misma gente, desde la localidad, no tiene oportunidades para profesionalizarse en temas turísticos. Entonces, desde la misma academia también hay que repensar cómo se está trabajando el tema de las nuevas investigaciones. El segmentar un público objetivo ya no tiene que ser por edades solamente, ya no tiene que ser por sexo, ya no tiene que ser por país. Lógicamente, los franceses son medios exigentes, pero los alemanes son mucho más exigentes y los rusos triple más exigentes. Correcto. Pero eso no delimita el trato hacia el turista, no delimita la experiencia hacia el turista. Yo les digo, estas nuevas tendencias tecnológicas, un turismo digital para las personas con discapacidad. Yo te voy a contar, Javi, tuve la oportunidad de hacer guianzas turísticas aquí en la ciudad de La Tacunga en plena pandemia, en plena pandemia. ¿A quiénes se les hizo? A personas con discapacidad, con diversidad funcional motriz. Se gestionó con el gobierno local, se gestionó con los lugares, los atractivos turísticos, se les hizo una pequeña guianza, un refrigerio. Y ellos felices porque salieron de su encierro. El tema de a niños, niñas, adolescentes, movilidad humana, se pudo hacer, se pudo gestionar, pero desde un tema de tendencia turística, desde un turismo, no el típico natural y cultural, no, por ejemplo, te lo digo, a las personas en movilidad humana, la guianza turística que les pude hacer fue a través de la experiencia, fue recorrer lugares donde pasaron personas que no eran de aquí. Entonces, ¿cómo les dice sentir a esas personas felices? Vicente León, un hijo expósito. Simón Bolívar, también una persona que no era del Ecuador. Eh, tenemos a Antonio José de Sucre, tenemos a la Marquesa de Solanda, tenemos los marqueses, tenemos Sacho Hacho de Velasco. O sea, empecé a darles yo nombres, o sea, un recorrido, pero con esta tendencia para que esas personas se identifiquen. Yo les decía, miren, personas extranjeras vinieron a hacer patria a nuestro país, al igual que ustedes, y se sintieron bien. No tienes idea la experiencia gigante que se llevaron ellos y ellas. O sea, ellos se sentían tan bonito, tan feliz. Y recuerdo haberlo hecho con justamente las hermanas Parreño, una guianza turística con adultos mayores. ¿Y cuál fue la tendencia ahí? Hacerles recorrer espacios que les hacían añoranzas, que les traían añoranzas a su mente. Y cerramos con broche de oro, pues tú recuerdas, ¿no? Entonces, el tema de una inclusión es hablar de una tendencia según el público objetivo. Yo tengo que estudiar mi público objetivo para darle mi servicio. No puedo sacar un paquete turístico y que a todo el mundo le guste. No puedo sacar una promoción turística y que a todo el mundo venga a hacerme el gasto. No lo puedo hacer porque yo tengo que estudiar mi público objetivo, pero de ese producto. Quiero atraer personas con diversidad funcional, quiero atraer personas LGBT, quiero atraer personas extranjeras. Tengo que empezarlo a tratar desde un espacio mucho más pensado para ellas y ellos. Por ejemplo, en muchos países el tema turístico está generando grandes ingresos, pero porque desde el gobierno también han creado, por ejemplo, el taxi rosa, el taxi púrpura. Entonces tengo que aliarme con gobiernos locales para que ellos también se hagan responsables de generar el espacio seguro. No sé si me doy a entender, pero no solamente es de entregarle al turista la experiencia de subirse a un carro, ir al atractivo, tomarse fotos, comer ahí y regresar a su lugar de destino, de retorno. Ese no es el turismo. Ahora tengo que entregarle una experiencia. Desde un turismo digital podríamos generar experiencias y traer a personas. Por ejemplo, viene la Mama Negra. Claro, por supuesto, viene una festividad enorme del país.
¿Cómo está la capacidad de carga hotelera? ¿Cómo está la capacidad de carga de policías municipales? ¿Hay una capacidad de carga de productos turísticos que ofertar? No. Aquí vienen a sentarse en un desfile en donde van a terminar, pues, lastimosamente, mal de salud, digámoslo así, al día siguiente. Entonces, yo creo que hay que empezar a jugar con las tendencias de los públicos objetivos a los que yo me quiero dirigir para captar, para captar. Entiendo la dificultad. Ahora, por ejemplo, mucha gente está haciendo deporte. ¿Por qué no creo yo un producto turístico para personas saludables? Simplemente recorremos espacios en donde podamos hacer ejercicio al aire libre. ¿Se ha sacado un producto así innovador? No. Tú lo dijiste, esto nos permite innovar, por supuesto. Ahora esperemos a ver qué lo haga. Y así ya iba, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, em, yo he averiguado aquí en Ecuador, en diferentes destinos, ¿no? Por el tema de pet friendly, en donde no hay, o sea, lamentablemente no existe, ¿no? Y es una nueva forma de empezar a ser también inclusivos, ¿no? Porque hay gente que verdaderamente ahora a una mascota le consideran como su propio hijo. Entonces, no hay en el tema de transporte, no hay en el tema de alojamiento, mucho menos en el tema de restaurantes. Entonces, ¿qué pasa con esa inclusión? O sea, no me puedo ir a la playa con mi mascota porque no tengo dónde dejarla o porque el restaurante no me permiten ingresar. Carlitos, Correcto. hace algún tiempo atrás, parece que fue en tiempo de pandemia, tú habías posteado en tus redes un tema que, que te suscitó a ti justamente por acceder a un restaurante en donde no les habían dejado entrar a un grupo LGBTI y habían sido vulnerados ante esa cuestión. Quizá el tema inclusivo, cuando yo hablo de un turismo inclusivo, a mucha gente lo que primero se le viene a la mente es justamente el tema LGBTI. Quizá por la ignorancia o quizá por el desconocimiento, pero ¿cómo los servidores turísticos o los actores turísticos deben tomar a este sector social que es el LGBTI para que también sea integrador? Porque estamos en un proceso de ello, de integrar. ¿Qué hay que hacer? A ver, quien tiene la competencia en temas turísticos son los municipios, ¿sí? Los municipios tienen la oportunidad, no digo la obligación, porque no todos los municipios son sensibles al tema, pero tienen la oportunidad de capacitar a estos prestadores de servicios turísticos o poner requisitos dentro de la calificación, porque ojo, para que una empresa, un emprendimiento turístico pueda funcionar, debe tener permisos. ¿Quién da los permisos? El municipio. ¿Quién da los permisos? El MINTUR, el Ministerio de Turismo. ¿O no? Quienes dan los permisos deberían poner como requisito un tema primero de capacitación en derechos humanos. ¿Por qué? No solo es el tema LGBT, porque aquí no venimos a hablar de un tema inclusivo que nos tienen que aceptar e imponer esta supuesta ideología de género que hablan y que no existe. Pero no es de eso, sino es de derechos humanos. Si es que una persona, un turista, viene agredido, viene una turista violada, viene un turista que sufrió un accidente, que viene un turista que le robaron. Nosotros como planta turística debemos tener las capacidades para garantizar, por eso comencé diciendo, un espacio seguro. Y el espacio seguro es sin vulnerar derechos de nadie. Por lo tanto, la política nacional generar un requisito, uno de los tantos requisitos, tener capacitaciones no de un curso de derechos humanos, sino ellos mismos pudieran mandar hasta clientes fantasma. Tienen la potestad de hacerlo. Clientes fantasma para evaluarles. Hacer una ficha de evaluación en temas inclusivos. Se hizo en Quito, un sello progresivo inclusivo. Se hizo en Quito. Pero desde los otros espacios también, ¿cómo se les evalúa en derechos humanos? ¿Cómo se les evalúa en un tema de micromachismos, de nuevas masculinidades? Ahora, en tema turístico, los chefs son los hombres. Y ahí no hay machismo, ojo. Pero salen a las casas y se vuelven machistas, ¿correcto? Entonces, yo creo que es una política nacional. El tema de un turismo inclusivo es de un turismo, de un espacio seguro, de un espacio asequible. Entonces, no podemos pensar
que el tema turístico tiene que ser solamente economía y pensar en las personas como que fueran mercancía, que no lo son. Las personas son seres humanos. Ese debería ser el principal objetivo de las políticas públicas. Entregar a, a los servidores turísticos la oportunidad de capacitarse en derechos humanos. Y una vez que se haya hecho eso y recaigan, no va a ser una capacitación de 4 horas, no va a ser una capacitación de 2 semanas y 40 horas académicas. Tiene que darse seguimiento y ese es otro error de los municipios, de los gobiernos locales. Desde del gobierno nacional no se da seguimiento a las políticas públicas, no hay una cohesión, no hay una cohesión de ministerios. La Secretaría de Derechos Humanos está cohesionada con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente. No, no, están trabajando por quién sabe qué. Entonces, sí me entiendes, o sea, esta raíz no nace desde las personas como tal, sino nace desde una política nacional. ¿Cómo cambiar la concepción de la inclusión a las personas? Primero, entregándoles la oportunidad de capacitarse, de viajar, de encontrarse con personas de estos grupos y evaluarles. Es que esa debería ser la principal razón del municipio para dar permisos. Evaluar a los prestadores de servicios turísticos que sean pet friendly, gay friendly, y si eso va en contra de sus principios como tal, porque también hay turismo religioso, recuerda. No es que todos los turismos van a ser inclusivos. Hay un turismo religioso también que ahí tiene sus dogmas, tiene sus principios y que no tampoco podemos irnos en contra de eso, porque eso también es invadir el derecho del otro. Entonces, ¿cómo pensar o cómo repensar el tema de la inclusión desde el ejemplo que me diste? Es también desde la persona, ojo, aquí tenemos una tendencia de mochileros, mochileras. Es decir, viene gente, se va a cualquier lado, no contrata agencia de viajes y pues viaja experimentando. Sí, ¿quién debería responder en este caso? Es el gobierno local. Es el gobierno local desde la misma competencia de seguridad. Si te invaden, entonces, ¿qué hago yo? Pongo la denuncia y ¿qué hace la persona cuando ya sigue el proceso eh, tradicional, digámoslo así? Llega a darse una sentencia que en algunos casos son favorables, otros no son favorables, pero eso debería tomar muy en cuenta para dar permisos de funcionamiento del municipio. ¿A qué voy? Aquí en La Tacunga tuvimos dos casos. El uno, lo podría decir porque estuve detrás de ese caso, le vulneraron a una persona de pueblos y nacionalidades indígenas en un restaurante. Ese restaurante sigue funcionando, sigue funcionando. Entonces, ¿por qué sigue funcionando? Porque le dieron el permiso. ¿Y por qué le dan el permiso? Porque ellos les valió, no les interesó el tema de vulnerar derechos. Claro, ahí se dio una sentencia ejecutoriada, ya salió, fue un tema mediático también, cerró por un momento el restaurante y ahora sigue funcionando. Yo no digo que estoy anulando el derecho al trabajo, pero ese local debería seguir funcionando por el mismo hecho de haber vulnerado un derecho. No debería seguir funcionando. Entonces, ¿de dónde viene el tema del permiso de funcionamiento post invasión de derechos humanos? Del mismo municipio. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A qué raíz vamos? A que desde los municipios y los permisos de funcionamiento deberían estar regidos desde un marco legal de respeto a los derechos humanos, no el respeto de mi ideología, sino el marco del respeto de los derechos humanos. Me doy a entender cuál es la diferencia. Tu ideología lo vives de tu casa para adentro. ¿Lo puedes poner en práctica en tu local? Sí, lo puedes poner en práctica en tu local. Pero ¿hasta qué punto eh, ese, esa ideología invade el derecho del otro, de la otra? Si no es pet friendly, pues bueno, ya me voy de ahí, voy a buscar uno que siga siendo pet friendly. Si no es gay friendly, si no es vegetarian friendly, o sea, hay que irnos replanteando estos temas porque hay que empezar a reevolucionar. Así es, y creo que ese es el reto, ese es el reto del nuevo turismo.
el hecho de ser mucho más inclusivos, el hecho de ser mucho más integradores, el hecho de ser mucho más amigables con el mismo entorno, de tal forma que permita generar este tipo de experiencias, este tipo de situaciones que llamen la atención para que los destinos sean turísticamente mucho más sostenibles, ¿no? Eh, Olvidarnos de esas viejas y malas prácticas turísticas en donde prácticamente todo era encerrado en un cuadrado, y más bien abrir un poco más la mente con conocimiento y sin improvisación de qué es lo que queremos realizar. En esta noche, Carlitos, hemos hablado de un poco apenas de lo que es turismo inclusivo, pero sí creo que es importante también el hecho de ir complementando de esa política pública que se habla, que rige desde la cartera de Estado, hasta las competencias que rigen a nivel provincial y a nivel cantonal, para que entendamos hacia dónde ir, porque los operadores en muchos casos no sabemos de quién es de quién es la competencia. Y quizá eso entorpece, ¿no? Y eso es lo que tú mencionabas, la falta de capacitación e instrucción adecuada para saber con quién debo actuar de la mano y quién tiene la obligación prácticamente de apoyar. En algunas conferencias atrás habíamos mencionado, ¿no?, de que al sector público nosotros no le pedimos nada, y hablo de nosotros como operadores, como hoteleros, como restaurantes. Lo único que les pedimos es de que hagan su trabajo y lo hagan bien hecho, porque nosotros lo hacemos del nuestro. Entonces, una vez que entendamos este valor de la integración, podremos generar esa política pública que nos va a permitir a nosotros enfocarnos y adentrarnos ya en hilar más fino como en estos mecanismos de lo que es este turismo inclusivo, en fortalecer el tema de capacitación, considerando que la capacitación es parte ahora de la innovación, y Ujú. que en ese proceso todas las empresas y todos los servicios debemos entrar. Mi querido Carlitos, yo quiero agradecerte muchísimo por ser parte de este espacio, y me gustaría recibir un último mensaje de ti para todos los actores turísticos que hoy nos están escuchando. Bueno, entender que el turismo es inclusión desde su principio básico. La OMT nos habla de que la movilización de gente de un destino a otro, o la movilización de las personas de un destino a otro de manera segura, se considera turismo. Por eso empecé diciendo, un espacio seguro. El día que construyamos un país, un destino, una empresa, un local, una agencia de viajes, un hotel seguro para todas y todos, hablaremos de un turismo inclusivo. Lastimosamente, el Ecuador no tiene un turismo inclusivo, tiene esfuerzos, sí, tiene voluntades políticas, voluntades territoriales, sí, pero no hace falta solamente un esfuerzo desde abajo, sino desde arriba. Que desde arriba empiecen a transversalizar la política pública, empieza a integralizarse la política pública, interseccionalizar el turismo. Yo creo que les voy a dejar con esa pastillita del el reto de interseccionalizar el turismo. ¿Qué es interseccionalizar? ¿Qué es plantear un turismo interseccional? Desde ahí debería empezar a generarse una política pública. Entonces, sin más, como tú dijiste en mi frase, ya no la digo, sino simplemente saludar a las personas que me han estado viendo también, a Ale Torpanta, a Estefi Cadena, a Glorita Ruiz, a Pauli Galarza, a mi querido Adrián de La Maná, gracias por verme, son las personas que alcanzo a leer, pero sin más, dejémonos de ver a las nacionalidades, a los apellidos y a los genitales y veámonos a los ojos. Mi nombre es Carlos Sandoval y siempre lucho por una cultura libre, una política justa y una sociedad inclusiva. Vaya a ti, Javi, por este espacio. Perfecto, mi querido Carlitos. Y en efecto trabajaremos en esta cuestión, en todo lo que tú mencionas, para que cada día nuestra industria turística se venga a fortalecer y verdaderamente podamos tratarlo como tal, como una verdadera industria. La siguiente semana estás invitado también, Carlitos. Vamos a conversar justamente sobre estas responsabilidades que tienen los municipios, que tienen los consejos provinciales para desarrollar el turismo. Hablaremos con Gabriela Flores de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, una técnica que nos explicará un poco el valor de esta integración, ¿no? Entonces, invitados todos el próximo miércoles a seguir compartiendo
estas experiencias que nutren el sector turístico. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que tengan una excelente noche.